Muy buenos días, le damos gracias a Dios porque podemos estudiar juntos su palabra un día más. Hoy leemos Hechos capítulo 10 versículo 17 al 33 en la versión NBI. Dice así: Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres: Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: Hace 3 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Por lo que leímos el día de ayer y hoy, sabemos que Cornelio no era judío, era un centurión romano. Hay ciertas características de Cornelio que destacan en varios versos de este capítulo. El autor dice de él que era piadoso y temeroso de Dios, es decir, respetaba las creencias y las costumbres judías, hacía limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Es interesante cómo el autor del libro de los Hechos hace notar la palabra siempre y nos queda decir que Cornelio era un hombre diferente, un hombre de oración. Cuando el ángel se le aparece, le dice: Tus oraciones y limosnas subieron para memoria delante de Dios. ¿Saben? Esto me hace recordar que a Dios no se le escapa ningún detalle. Él observó que el corazón de Cornelio era dadivoso. No pasó por alto las limosnas que él hacía al pueblo judío. Ahora, también vemos que los criados y el soldado que Cornelio envió para buscar a Pedro sabían cómo era él. Los primeros datos que le dieron a Pedro sobre Cornelio eran lindos. Le dijeron que era un varón justo y temeroso de Dios, con buen testimonio entre los judíos. Él no era judío. ¿Cómo es que los mismos judíos hablaban bien de Cornelio? Cornelio hablaba lo que practicaba. Él le dijo a Pedro que mientras oraba se le apareció un ángel. Cornelio buscaba de Dios. El hambre por la presencia de Dios por parte de Cornelio es notoria en el verso 33. Le dice a Pedro: Envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Al decir que estaban en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios le había mandado decir o hacer a Pedro, Cornelio manifestó la docilidad de un niño, la misma que Jesús le pidió a sus discípulos en Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17, cuando Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Cornelio estaba recibiendo el reino de Dios como un niño, anhelando, estaba atento a recibir lo que Pedro tenía que hablarles. El gozo en él era tan grande que invitó a parientes y amigos muy cercanos para escuchar juntos a Pedro. Es que cuando Dios obra con poder en la vida de una persona, la respuesta natural es reunir a los parientes, a los amigos más íntimos para compartir esta experiencia sobrenatural. Pedro comenzó a hablarles del poderoso mensaje de Cristo, que en resumen está en el verso 43, dice: de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados, hablando de Jesucristo. Y mientras Pedro hablaba, sucedió algo sorprendente: el Espíritu Santo descendió. El verso 44 dice: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los judíos que fueron con Pedro quedaron sorprendidos porque el Espíritu Santo se derramó sobre gente que no era judía. Mi papá, recuerdo que nos decía: cuando vayamos al cielo nos vamos a encontrar con cada sorpresa. Ahora logro entender lo que quería decirnos. El reino de Dios se trata de corazones hambrientos por conocer a Dios. Lo que Cornelio hacía, por ejemplo, limosnas, no era lo verdaderamente importante. Sus obras cobraron valor porque ellas eran la expresión de su deseo de agradar a Dios. Él anhelaba como un niño de Dios. La frase "oraba siempre" toca mi corazón, me hace pensar que Cornelio sabía que había algo más y lo buscaba más de Dios. Sus oraciones fueron oídas y Dios envió a Pedro para hablarle de lo que Cristo hizo por él. Cornelio, en el momento del mensaje, estaba con los 5 sentidos muy atentos a lo que Pedro tenía que comunicarle. Entendió el mensaje del Evangelio, creyó y recibió a Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Dios tiene planes que nosotros ni sospechamos. Sabe cómo lo va a hacer el día y hasta la hora indicada. Pedro no sabía su misión en la casa de Cornelio, ni Cornelio sabía por qué tenía que llevar a Pedro a su casa. Solo obedecieron la voz del Espíritu Santo y la voz del ángel respectivamente. Escucharon la voz de Dios y Dios les llenó aún más. Cornelio sabía de Dios, pero ahora experimentó un encuentro con Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba listo para ser utilizado aún más por Jesús, por el Espíritu Santo, porque entendió la visión. Cuando Dios le dijo que comiera de los animales que los judíos consideraban impuros, porque Pedro era judío, Dios tuvo que romper los paradigmas de Pedro. Ahora sí entendió lo que Dios le dijo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Dios busca corazones que escuchen su voz, corazones dispuestos, que anhelan de Él como niños. A ellos Dios desea derramar de su Espíritu Santo, como Cornelio y Pedro, y Dios comenzará a sorprendernos. Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz, así como Cornelio, como a Pedro, que tuviste que romper sus paradigmas. Anhelamos conocerte más, experimentar lo nuevo que tienes para nosotros cada día. Gracias, papá, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.